buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer encuentro de Inglés 2. Mi nombre es Yanitza Coromoto Chacón, abogado de profesión, magíster cienciado en ciencias jurídicas, con estudios de inglés instrumental e inglés conversacional en el Interlanguage Academy de Ottawa, Canadá. Bienvenidos pues a esta primera clase, a este nuestro primer encuentro en el cual vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con hablar sobre los sentimientos en el idioma inglés. Para hablar sobre sentimientos y emociones en inglés, se puede utilizar una variedad de palabras y frases para describir nos sentimos. Al igual que en el español, en inglés hay muchos adjetivos que nos sirven para expresar cómo nos sentimos. Una forma práctica para aprender el vocabulario, perdón, relacionado con las emociones es agrupar los diferentes adjetivos en torno a los 5 sentimientos básicos. ¿Ok? Esos 5 sentimientos básicos, ¿cuáles son? Happiness, surprise, fear, anger and sadness. Happiness, felicidad, alegría. Surprise, sorpresa. Fear, miedo o terror. Anger, ira, enfado. Sadness, tristeza. A partir de estas 5 emociones, podemos crear grupos de adjetivos que nos sirven para expresar los diferentes tipos de felicidad, miedo, tristeza, etc. Lista de emociones en inglés. Para expresar happiness o felicidad en inglés tenemos happy, que es feliz, glad, contento, joyful, alegre, interested, interesado o interesada, proud, orgulloso, powerful, poderoso, influyente, optimistic, optimista. Para expresar sorpresa, tenemos surprise, que traduce sorpresa, o sorprendido o sorprendida, startle, también traduce sorprendido o sorprendida, pueden utilizarse como sinónimos, confused, confundido o confundida, amazed, alucinado o alucinada y excited, excitado o emocionada. Para expresar fear o terror o miedo en inglés, tenemos scared, que traduce asustado, fearful, miedoso o temeroso, frightened, aterrado, alarmed, asustado o alarmado, spoked, asustado o espantado, y anxious, nervioso. Para expresar enojo o rabia, anger en inglés, angry, enfadado, enojado, anger, molesto, irritado, mad, enfadado, rabioso, aggressive, agresivo, beligerante, furious, furioso. Para expresar tristeza en inglés, o sadness, sad, triste, guilty, culpable, abandoned, abandonado, depressed, deprimido, lonely, desolado, bored, apático o aburrido. Eso es un vocabulario que pues es cuestión de aprendérselo porque no queda de otra, hay que ir aprendiéndose ese vocabulario en inglés, ¿no? La idea es facilitárselos a ustedes para que puedan utilizarlo posteriormente en contextos y frases que tengan que ver con el quehacer cotidiano.
En cuanto a oraciones para hablar de emociones en inglés, tenemos How are you feeling? ¿Cómo te encuentras? Are you alright? ¿Estás bien? Is everything alright? ¿Va todo bien? What's wrong? ¿Qué ocurre? I feel great today. Hoy me siento genial. I've been in a bad mood all day. Llevo de mal humor todo el día. I'm feeling bad for my parents. Me siento mal por mis padres. Mary made her very angry. Mary le hizo enfadar mucho. After the delivery of the baby, I became quite emotional. Después del parto estaba muy sensible. Estas son ciertas oraciones de ejemplo en las que se pueden pues, utilizar los términos que tienen que ver con las emociones, para preguntar cómo se siente, para preguntar si todo está bien, para preguntar o para decir que estamos genial o que estamos enfadados. Es una serie de ejemplos que les estoy dando para que ustedes pues, tengan a mano y sobre todo los estudien a efectos de evaluaciones, de las evaluaciones correspondientes. Discúlpeme que se... Ok. Modismos usados para describir sentimientos y emociones. Modismo, pues ya sabemos que son formas de hablar que se tienen en las comunidades para expresar cualquier cosa. Entonces, vamos a referirnos aquí a los modismos para describir sentimientos y emociones. Tenemos en primer lugar feeling blue. Este es un modismo. Por ejemplo, she's feeling blue after what has happened to her husband. Feeling blue se utiliza para decir que alguien está triste. Traduce literal sintiéndose azul. Pero como es un modismo, entonces traduce sentirse triste. Y aquí estamos diciendo que ella está triste porque por su esposo. Hit the ceiling. Aquí, hit the ceiling traduce o literal traduce afectar el techo, pero es una expresión que se utiliza para decir que alguien está enfadado. My mom hit the ceiling when I told her a loss. Mi madre o mi mamá se puso furiosa cuando le dije que había perdido, que me había perdido. Dying to. Dying to traduce muriendo por, pero se usa para decir que tienes muchas ganas de hacer algo. I'm dying to see the new car. Me muero por ver el nuevo carro. A dream come true. A dream come true, su forma similar en español es cuando esperamos algo con ansia, algo y esto que estamos esperando con ansia se cumple. Decimos que es a dream come true, o sea, es un sueño hecho realidad. This new job is a dream come true. Este nuevo trabajo es mi sueño hecho realidad. On, on pines and needles. On pine and needles significa que alguien está ansioso por algo, generalmente por conocer alguna información como la nota final de un examen, por ejemplo. Em, I was on pine and needles waiting to know my final grade. Estoy ansioso, estoy desesperado por conocer la nota de mi último examen. Shaking like a leaf.
shaking like a leaf. Este hace referencia al temblar como una hoja. Lo usamos para describir a alguien que está muy asustado y traduce temblando como una hoja. Entonces, es para referir que alguien está muy asustado. After the robbery, I was shaking like a leaf. ¿Eh? Después del robo, yo estaba muy asustada. Emociones básicas. Entonces ya sabemos, happy. I feel happy when I spend time with my friends. Me siento feliz cuando paso tiempo con mis amigos. Sad. We're sad to hear the news about your dog. Estamos tristes por las noticias sobre tu perro. Angry. My mother is angry at my father for coming home late. Mi madre está enojada con mi padre por llegar tarde a casa. Fear. I'm scared of spiders. Tengo miedo a las arañas. Tired. I'm tired after a long day. Em, Estoy cansada después de un largo día. Bored. I'm bored because there's nothing to do. Estoy aburrida porque no hay nada que hacer. Confused. I'm confused about the instructions. Estoy confundida con las instrucciones. Worried. I'm worried about the, the upcoming exam. Estoy preocupado por el próximo examen. I worry about the upcoming exam. Proud. I feel proud of my country. Estoy muy orgullosa de mi país. Ashamed. I'm ashamed of arriving late. Me avergüenza llegar tarde. Frases para preguntar sobre cómo se siente alguien. How are you feeling? ¿Cómo te sientes? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Are you alright? ¿Estás bien? Is everything alright? ¿Está todo bien? ¿Va todo bien? What's wrong? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Otras expresiones que son útiles para expresar sentimientos. I'm feeling a little down today. Me siento un poco deprimida hoy. Little down es con bajón. I'm in a good mood. Estoy de buen humor. I'm in a bad mood. Estoy de mal humor. I feel much better now. Me siento mucho mejor ahora. I'm so happy to hear that. Estoy tan feliz de oír eso. Pasado perfecto simple. El pasado perfecto simple en inglés o past perfect simple se utiliza para hablar de una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Se forma con la partícula o la palabra had, que podemos decir que es el pasado del verbo to be, perdón, to have, es el pasado del verbo to have, más el participio pasado del verbo principal. En español es el tiempo pluscuamperfecto. Entonces, la estructura afirmativa, el sujeto más la partícula had más el participio pasado. En negativo, el sujeto más la partícula had más la partícula not más el participio pasado del verbo principal. Y en interrogativa, la partícula had de primera
el sujeto, más el sujeto, más el participio pasado del verbo, más el complemento, más el signo de interrogación. Ejemplos. Afirmativo. She had finished her work before she went to bed. Ella había terminado. Eso es lo que así traduce esa unión del verbo. Había terminado. Had finished. Había terminado su trabajo antes de irse a la cama. Negativa. They had not eaten dinner when the phone rang. Ellos no habían comido o cenado cuando sonó el teléfono. Sonó, ran, pasado. ¿Ok? En la anterior tenemos went, el pasado de ir, went, verbo irregular. Rang, pasado de ring, que es timbrar. Interrogativa. Had you seen that movie before? ¿Habías visto esta película antes? Had you seen? Seen, el pasado del verbo to see, irregular, verbo irregular. Had you seen that movie before? ¿Habías visto tú esa película antes? Los usos del el pasado perfecto simple. Primer lugar, acciones completadas antes de un punto específico en el pasado. Por ejemplo, I had already left the house when it started raining. Yo había salido de la casa cuando empezaba a llover. I had already left the house when it started raining. Yo ya había salido, ya había salido. I had already left. Había salido de la casa cuando empezó a llover. Start raining, start raining. Acciones que influyen en otra ocasión posterior en el pasado. Acciones que influyen en otra acción en el pasado. She was sad because she had lost her keys. Estaba triste porque había perdido sus llaves. Ella estaba triste. She was sad. She was sad. Estaba triste because, porque she had lost her keys. Había perdido sus llaves. She had lost, había perdido. Entonces, she was sad, estaba triste. She had lost, había perdido. En tercer lugar, o un tercer uso del pasado perfecto simple para denotar acciones que ocurrieron antes de otra acción específica en el pasado. Por ejemplo, by the time I arrived, the concert had already begun. Para cuando llegué, el concierto ya había comenzado. Entonces, the time, by the time arrived, para cuando llegué. The concert had already begun. Had already begun. Había comenzado. Ya había comenzado. ¿Qué es el pasado perfecto y cuándo se usa? El pasado perfecto, entonces, es un verbo en inglés, un tiempo verbal en inglés, que se usa cuando hablamos sobre el pasado y queremos
hacer referencia a algo que sucedió antes de un punto concreto en el pasado. Suena un poco enrevesado, pero no lo es tanto. Entonces, el pasado perfecto, ¿qué es? Es un tiempo verbal en inglés. ¿Cuándo se usa? Lo usamos cuando hablamos sobre el pasado y queremos hacer referencia a algo que sucedió antes de un punto concreto en el pasado. En español se puede, como ya les dije, traducir como el pluscuamperfecto. Por ejemplo, había comido, había viajado, había bailado, había dormido. Yo ya había dormido cuando sonó el timbre de la casa. Son dos pasados. O por el pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, hube comido. Eso es un tiempo verbal que prácticamente casi no se utiliza en el lenguaje cotidiano, pero todo depende pues de la frase. Un ejemplo claro se observa en las siguientes oraciones, donde podrán ver que son acciones basadas en el pasado y por eso están en el pasado simple. John went out yesterday morning at 8 a.m. John salió, went out. Went out traduce salió. Went out yesterday morning at 8 a.m. John salió ayer en la mañana a las 8 a.m. Kevin went to visit John at 8:20 a.m. Went to visit. Fue a visitar. Kevin fue a visitar a John a las 8:20 a.m. Kevin went to visit. Fue a visitar. Si queremos combinar estas dos oraciones para dejar las dos acciones claras, podemos utilizar el pasado perfecto y la oración quedaría de la siguiente forma. Kevin went to visit John at 8:20 a.m., but John had already gone out. Kevin went to visit, fue a visitar a John a las 8:20, pero John ya había salido. Had already gone out. Había salido. Had already gone out. Había salido. Entonces, Kevin fue a visitar a John a las 8:20 a.m., pero John ya había salido. También se puede usar el pasado perfecto con el report speech, como lo veremos más a continuación. Eh, por ejemplo, podemos usar el pasado perfecto en el report speech cuando necesitamos repetir algo que otra persona ya nos ha dicho o ya ha creído o ya ha pensado. Por ejemplo, aquí en esta oración, he said, my father had asked for a loan at the bank. Él dijo que mi padre había solicitado un préstamo al banco. He said, él dijo que mi padre, my father, had asked, había solicitado, had asked, había solicitado un crédito al banco. He said, él dijo, my father had asked for a loan at the bank. Él dijo que mi padre había solicitado o había pedido un crédito al banco. Peter just told me had already bought the tickets for the concert. Peter just told me he had already bought the tickets for the concert. For the concert.
Pedro o Peter me acaba de contar que ya había comido o ya había comprado, perdón, los tickets para el concierto. Peter just told me he had already bought the tickets for the concert. Peter just told me acaba de contar, he had already bought, que él había comprado. Had already bought. Él había comprado. Entonces, Peter just told me, traduce, Peter me dijo. He had already bought, que él había comprado. En la estructura del pasado perfecto. Entonces tenemos, recapitulando, en afirmativo, el sujeto más la partícula had más el pasado participio, el participio pasado del verbo. He was fired before she ruined himself. Fue despedido antes de haber demostrado lo que valía. She was already active after she had an energy drink. Ella estaba realmente activa después de haber tomado una bebida energética. El pasado perfecto negativo tenemos que es el sujeto más la partícula had más la partícula not más el participio pasado. I hadn't had the chance. No había tenido la oportunidad. Past perfect o pasado perfecto interrogativo. La partícula had más el sujeto más el participio pasado. Had you arrived before it happened? Habían llegado antes que pasase. Had he studied for the test? Habría estudiado para el examen. Ahí está la estructura. Had, que la partícula had, el sujeto, he, el verbo en participio pasado del verbo, o el pasado del verbo, porque es lo mismo, participio pasado y pasado. El uso de adverbios con el pasado perfecto. La estructura. Los adverbios en combinación con el pasado perfecto suelen usar la misma estructura. El sujeto, la partícula had, seguida del adverbio y el participio pasado. Por ejemplo, el adverbio already, que corresponde a la expresión ya en español, es decir, lo usamos cuando un evento se ha adelantado o ha ocurrido en el pasado. I had already visited John several times before Christmas. Ya había visitado a John varias veces antes de Navidad. Just se utiliza para hablar de una acción que ha ocurrido recientemente, antes de un evento, acción o momento específico. Por ejemplo, Mario had just arrived at the station when the train departed. Mario acababa de llegar a la estación cuando partió el tren. Never. I had never seen an animal like that until I went to the zoo. Nunca había visto un animal así hasta que fui al zoológico. Allí observan ustedes la ubicación, pues, del adverbio, siempre después de la partícula had. Con el pasado simple. El pasado simple se refiere a acciones completadas. Acciones completadas. Por ejemplo, se forman con el verbo en pasado simple, regular o irregular.
I ate breakfast this morning. Yo desayuné esta mañana. Pasado perfecto. Ocurrieron, se refiere a acciones que ocurrieron antes que otra acción también en el pasado. Esta es una comparativa entre el pasado perfecto y el pasado simple. Entonces, ya tenemos el pasado simple que se refiere a acciones que fueron completadas. Se forma con el verbo en pasado simple, sea el verbo regular o irregular. El pasado perfecto se refiere a acciones que ocurrieron antes que otra acción también en el pasado y se forma con la partícula had más el participio pasado del verbo. Y la relación entre ambos se forma cuando unimos ambas oraciones, ambos tiempos. Por ejemplo, I went to store yesterday. Fui a la tienda ayer. En pasado simple. En pasado perfecto. I had already done my homework when my friends come over. Yo me siento muy feliz cuando mis amigos vienen a visitarme a mi casa. ¿Cuándo usamos el pasado perfecto? Cuando un evento ha ocurrido o bien ocurrió antes que otro. Cuando una acción tuvo lugar o que dicha acción ocurrió más tarde, pero siempre ubicada en el pasado. ¿Cuál es la relación entre el pasado perfecto y el pasado simple? El pasado perfecto a menudo se usa en conjunto con el pasado simple para mostrar una secuencia de eventos en el pasado. Primero se realiza la acción en pasado perfecto y luego la acción en pasado simple. Por ejemplo, I went to store yesterday. Volvemos atrás. I went to store yesterday. Fui a la tienda ayer. I had already done my homework when my friends came over. Ya había hecho mis deberes cuando mis amigos vinieron. En este caso, I had already done es la acción que ocurrió primero, los deberes, antes de que los amigos llegaran. En resumen, el pasado simple marca una acción terminada en el pasado, mientras que el pasado perfecto indica una acción que ocurrió antes de otra acción también terminada en el pasado. De modo pues que cuando usamos el pasado perfecto, podemos identificar dos situaciones o utilizamos el pasado perfecto en dos situaciones. Primero, cuando un evento ha ocurrido o bien ocurrió antes que otro. Y en segundo lugar, cuando una acción tuvo lugar o que dicha acción ocurrió más tarde, pero siempre ubicada en el pasado. Se ve un poco complicado, pero es cuestión pues de estudiarlo un poquito. Yo les haré llegar a ustedes una guía de estudio contentiva de todas estas especificaciones con ejemplos que ilustren cada uno de los puntos tratados hoy. Cada uno de esos puntos, perdón, va a llevar, aparte de la explicación y de la estructura, unos 5 o 6 ejemplos más o menos con oraciones para que ustedes puedan
identificar la diferencia y la relación que hay entre estos tiempos verbales. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo encuentro. Feliz tarde.